Hemos recorrido, hermanos, durante todo este tiempo, hemos recorrido cada uno de los salmos. En algunas ocasiones en que su servidor no está, entonces se suspende la trayectoria o el recorrido de los devocionales de cada salmo, de cada miércoles. Ahora, hermanos, nos corresponde el salmo 80, que junto con el 81, el 79, el 78, el 77, el 76, el 75, el 74, tienen la misma tónica, tienen un mismo escritor atribuido a Asaf, que es un descendiente de Coré, aquella parte de la tribu que se dedicaba a los cantos, particularmente a los cantos. De esa tribu desciende Asaf, dentro de la tribu de Leví. En el Salmo 80, la Biblia dice de esta manera: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El salmista, hermanos, tiene una petición especial, por llamarlo así, delante de su Dios. ¿Qué hace el salmista? En primer lugar, hermanos, el salmista reconoce a Jehová Dios como su gran pastor. Note cómo dice el versículo 1: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Se refiere a la descendencia de los hermanos, que estás entre querubines, y le pide que resplandezca. ¿Se da cuenta? Luego repite frases parecidas en el versículo número 3, cuando dice: Oh Dios, restáuranos, y añade la segunda parte del versículo 3: haz, ¿qué cosa dice? Resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Se repite una vez más lo mismo en el versículo número 7. Note lo que dice el versículo 7: Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, añade, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Luego se repite nuevamente en el versículo 19: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Quiero decirle una cosa, hermano, que la grande petición que tenía el salmista delante de Dios era dos cosas. Número uno, él quería que el rostro de Dios resplandeciera.
resplandecer, hermanos, tenemos que ir al libro de Éxodo, cuando la Biblia dice que cuando Moisés subió al monte y después que bajó del monte Sinaí, la Biblia dice que el pueblo no podía ver a Moisés cara a cara. ¿Por qué razón no podía ver el pueblo a Moisés así? ¿Se acuerdan? Porque su rostro, ¿qué cosa? Porque su rostro resplandecía. Y esto era una evidencia de que efectivamente Dios había estado con Moisés y que Moisés había estado con Dios. Como consecuencia, entonces, su rostro resplandecía. En sentido figurado, no, hermano. En sentido figurado, no, en el sentido literal, porque literalmente el rostro de Moisés resplandecía, a tal grado de que dice la Biblia que se tuvo que poner una especie de velo para que él pudiera platicar y comunicarle al pueblo las bendiciones y la responsabilidad que Dios le había dado a Moisés para que la compartiera con el pueblo de Israel. Entonces, tomando como referencia en el momento en que el rostro de Moisés resplandeció, ahora vamos a espiritualizar esto de acuerdo a lo que dice el salmista en el Salmo número 80. Resplandece, se repite una vez en el versículo 2, otra vez en el versículo 3, otra vez en el versículo 7 y otra vez en el versículo 19. En total 4 veces aparece esta idea principal. El asunto de resplandecer, hermano, literalmente significa portar luz, resplandecer o portar luz, o también significa aclarar. Pero uno de los sinónimos, hermanos, que aparecen en las definiciones para resplandecer, un sinónimo es traducido a felicidad o también a alegría. Déjenme que doy un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ¿No es verdad, hermano, que nuestro rostro refleja cuando estamos contentos y cuando estamos tristes? ¿Verdad que sí? Nuestro rostro refleja, inclusive hasta nuestro rostro refleja cuando, como dice el dicho, nos dieron feria de más y no se dieron cuenta. Nuestro rostro refleja la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros. Es más, queremos decirle a los demás, yo quisiera que ya se llegara el tiempo para decirle a los hermanos de que Dios es real y que Dios es bendito y que Dios es todopoderoso porque me suplió una necesidad que yo tenía. ¿Y cómo está su rostro, hermano? Si bien es verdad que no está resplandeciente, su rostro está como feliz. En otros términos, está alegre. Ok. Tomando como referencia ese significado, esa aplicación de significado, entonces quiero tratar de entender los versículos de esta manera. Cuando dice, oh Dios, restáuranos, y dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Se repite 1, 2, 3 esta misma porción y seremos salvos. Quiero decirle en primer lugar que no se está refiriendo al asunto de salvación eterna, no. Se está refiriendo al asunto de sálvanos en relación a la burla, a la crítica, a los burladores, a los escarnecedores. Se refiere prácticamente como nación, no a manera individual de salvación eterna. Los contextos hablan de eso. Pero realmente, ¿a qué se refiere pues esta frase? Cuando el salmista dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Es decir, lo explico de otra manera. El salmista quiere que Dios, que ese Jehová Dios, vea a su pueblo con un rostro de ¿qué, hermano? Entonces, de felicidad. Es decir, el salmista ya no quiere que Dios mire a su pueblo con desagrado y con descontento. Ahora el deseo del salmista es que Dios quiere que él vea a su pueblo con un rostro de agrado, con un rostro de agrado. Por eso, en el segundo libro de las Crónicas dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro. Y una vez aprendimos que esa frase significa buscar, ¿qué cosa? La aprobación, buscar la aprobación de Dios. Ese era el deseo del salmista. Ya no quería que Dios les mirara con descontento. El cuerpo del salmo se refiere a eso. Pero luego el salmista tiene otra petición delante de Dios. Él quiere que Dios restaure a su pueblo. ¿Se da cuenta? Él quiere que Dios restaure a su pueblo. Oh Dios, restáuranos. Versículo 3. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. ¿Se da cuenta que esta es la otra petición que el salmista tiene? Él quiere que Dios nuevamente restaure a ese pueblo. Y el salmista, hermanos, compara al pueblo de Israel como una vid. Dice el versículo 9: hiciste venir una vid de Egipto, se refiere al pueblo. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, y hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con su sarmiento los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Es decir, esa era la gloria que tenía la vid. Es decir, esa era la gloria que tenía esa nación cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y vino y lo plantó en la tierra prometida. Ahora que escribe el salmista esta porción, ya el pueblo había sido devastado por la opresión. Ya el pueblo prácticamente, tenemos que recordar que los muros habían sido derribados, el templo había sido destruido. Ahora el deseo del salmista, en el mismo tenor de los anteriores y los posteriores a este Salmo 80, es el mismo tenor, y él dice, el salmista, restáuranos. Eso me lleva pues a mí a pensar en lo siguiente. En un mensaje a las diferentes iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, se le reprende a una de las iglesias a volver a su primer amor. Arrepiéntete. Sepas entonces desde dónde has caído y arrepiéntate y empieza a hacer las primeras obras. Pero el deseo es que el salmista quería que Dios restaurara a su pueblo. Ahora, ¿qué significa restaurar? Tengo 3 cosas en mis notas. Restauración significa recuperar o recobrar. Recuperar o recobrar. También restauración significa reparar. Restauración también significa renovar o volver a poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Eso significa restaurar. En otras palabras, ¿qué le está pidiendo el salmista a Dios, hermano? Está pidiendo que el pueblo, su propio pueblo, nuevamente tenga ¿qué cosa? La gloria, la trascendencia, toda, ¿cómo se llama? Toda la gloria que tenía hasta antes de ser castigada por Dios mismo. Ese es el tenor del Salmo 80. 2 peticiones: restáuranos y ya resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ahora, esta es la idea central del Salmo 80. Ahora vamos a leerlo otra vez y de esta manera entonces podemos comprender de qué está hablando el Salmo 80. Con lo que les acabo de compartir, relaciono lo que les acabo de compartir con la lectura del mismo Salmo 80. Oh
pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el cuerpo montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre, para que te afirmaste. Así no nos apartamos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este es el contenido, hermano, del Salmo 80. El Señor nos bendiga. Vamos a